tus primeros 10 hires determinan los siguientes 20, determinan los siguientes, esos 20 determinan los siguientes 50, esos 50 determinan los siguientes 100. Entonces, al final nosotros somos siempre muy cuidadosos de quién empieza en Belvo y a quién unimos a la aventura. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal, mis fettuccinis? Hoy estoy con Pablo Viguera, cofundador y co-CEO de Belvo, una plataforma para conectarse a los bancos y obtener información financiera por medio de una API, o sea, Open Banking. Hablamos de su cambio del mundo financiero al mundo startupero, cuando se unió a una startup de Rocket Internet en Malasia. Después fundó su primera startup, Groupify, en donde levantaron un par de millones de dólares. Luego regresó al mundo financiero para trabajar en el neobanco Revolut, y ahí se dio cuenta de la gran oportunidad que existe en Open Banking. Hablamos de cómo Belvo ha crecido muy rápidamente en México, Brasil y Colombia. Espero que disfrutes esta conversación con nada menos que Pablo Viguera. Pablo, bienvenido a Fundadores. Hola Alex, muchas gracias por recibirme y por la invitación. Encantados de tenerte aquí. Me gustaría saber un poco cómo fue la historia de cómo acabaste viviendo en Kuala Lumpur y trabajando como CEO de OfficeFab. Sí, te cuento. OfficeFab era una compañía de Rocket Internet y era justo en el momento, en 2011, 2012, cuando Rocket Internet estaba empezando con la expansión internacional de todos sus negocios, ¿no? Y era justo el momento en el cual pues, se estaba haciendo un empuje muy fuerte en Southeast Asia. Entonces, la verdad es que la historia de cómo acabé allí es, pues bueno, como ha pasado muchas veces en mi carrera, ¿no? Bastante... pues un poco planificación y un poco suerte, ¿no? Yo me encontraba justo haciendo la maestría en Estados Unidos, en Chicago Booth. Yo venía del mundo más tradicional, del mundo financiero, y trabajé mucho tiempo en banca de inversión, en M&A y en Londres, en Merrill Lynch. Y bueno, y me fui a hacer un MBA a Estados Unidos para replantearme un poco mi carrera, dónde quería meterme y demás, ¿no? Y entonces, pues justo pues en las maestrías normalmente pues hay como un periodo de tiempo en el cual pues vienen las compañías, los llama como los campus visits, ¿no? Y vienen las compañías, pues los Coca-Colas, los McKinseys, los Goldman Sachs, los Googles, los Amazons y tal, ¿no? Y en una de esas, pues vino un agente de Rocket Internet, ¿no? Y en su día pues era, pues esto qué es, ¿no? Pero decían, no, esto lo promociona el grupo de Venture Capital, Entrepreneurship y, bueno, éramos 4 gatos, ¿no? Y era el mismísimo Oliver Samwer el que vino, ¿no? Oliver Samwer, que pues, el fundador de Rocket Internet y, bueno, de tantos otros negocios luego subyacentes, de Citideal, que fue comprado por Groupon, etcétera, ¿no? Y vino a contarnos lo que estaba haciendo. Éramos en esa sala, te digo, yo creo como unas, no sé, 15 personas. Cuando, por ejemplo, iba Coca-Cola o McKinsey o Google, pues claro, te encontrabas igual a 300 personas, llenando todo el anfiteatro, nosotros éramos 15 literal. Entonces nos contó un poco su plan. A mí se me abrieron los ojos diciendo, oye, pero esto, ¿cómo puede ser verdad esto, no? Y fui a hablar con él después de la charla que nos dio. Nos dijo que estaba justo buscando gente como nosotros, que estábamos perdiendo el tiempo y el dinero en una maestría en Estados Unidos, que la vida real pasaba ahí fuera y pasaba pues, en sitios como Kuala Lumpur y montando negocios como OfficeFab, ¿no? Y hablé con él y me dijo, pues mira, estamos muy enfocados en Southeast Asia ahora. De hecho, las palabras literales yo creo que fueron, estamos conquistando Southeast Asia, ¿no? Así como con un puño en la mesa. Y bueno, y ahí empezó. Y me dijo que sí, que fuera para allá. Acabé montando la compañía con otras 2 personas. Y bueno, y la verdad es que estuve ahí como en la parte fundacional, ¿no? En la parte, pues estuve 4 o 5 meses, justo en el periodo entre mi primer y segundo año de la maestría, ¿no? Fui ahí sin muchas expectativas, o sea, para mí era como, vamos a probar, siempre con la idea de, bueno,
vamos a probar, pero la idea es volver a la maestría, ¿no? Al MBA. Y luego, al final, pues bueno, por todos los medios, pues intentaron que me quedara. Cuando más o menos, pues ya habíamos apalabrado que mi idea era volver y me volví, ¿no? Pero pues pasé unos 4 o 5 meses maravillosos en Kuala Lumpur. Nunca había estado por allá, me fui con una maleta y el resto, pues bueno, fue una experiencia increíble, ¿no? Qué padre ir a conquistar, como dices, Kuala Lumpur y otras cosas. Y además, pues este periodo de la maestría en ese verano tiene muy poco riesgo, ¿no? Es un periodo en el que puedes probar diferentes cosas y pues luego regresas a acabar el MBA y seguir. Y un poquito aquí, después de acabar tu MBA, ¿qué decidiste hacer y qué pasaba por tu cabeza? Claro, entonces ahí, después de pasar una temporada con Rocket Internet, o sea, yo había ido un poco de banca inversión y yo hacía M&A en temas de Internet, ¿vale? O sea, yo asesoraba a compañías de Internet comprando activos por el mundo, ¿no? Entonces, un cliente muy importante que teníamos en Merrill era OLX, perdón, era OLX, era Naspers, que es un gran conglomerado de Internet, ¿no? En el mundial. Y les asesoramos en varios deals. Uno de ellos fue la compra de OLX en la TAM, ¿no? Entonces, esa fue para mí como claro, en ese deal, en esa transacción, pues yo me fui a Argentina varias veces, interactué con los fundadores, que, bueno, que hoy en día pues son algunos pues los principales venture capitales a nivel global, pues Fabrice, que es el fundador de FG Labs, luego Alec, que luego montó Letgo. Entonces ahí yo interactué con las diferentes patas de lo que era montar una startup de éxito, ¿no? Interactué con los inversores, con el comprador, que es nuestro cliente, Naspers, con los fundadores, con el management team, con los empleados de due diligence. Y ahí, o sea, me di cuenta y dije, wow, o sea, esto de Internet, o sea, esto mola, ¿no? Esto está padre, está muy padre, ¿no? Y era como mucho más que simplemente, pues diapositivas o Excels o valoraciones o lo que fuera, ¿no? Entonces, un poco la idea del MBA era, pues eso, era ir a experimentar, y ir a probar, ir a ver y decir, oye, esto en mundo de Internet me gusta, me mola, ¿dónde puedo acabar? ¿No? Mi perfil es más financiero, pues igual tiene sentido acabar en Venture Capital. Bueno, vamos a explorar. Igual tiene sentido montar algo, bueno, vamos a explorar. Igual tiene sentido meterse en una empresa de Internet, vamos a explorar, ¿no? Y entonces, pues la experiencia de Rocket, lo que me permitió ver fue un poco wow, vale, lo que quiero es estar en el barro, es empezar, es tener la incertidumbre, es levantarme todas las mañanas diciendo, wow, tengo 1000 problemas que solventar y hay que seguir avanzando, hay que seguir subiendo, ¿no? Y entonces, con esa mentalidad o con un poco con ese output, es como terminé la maestría, ¿no? Entonces, la idea ahí era, pues, oye, voy a montar algo. Voy a montar mi propia compañía y vamos a probar esto, ¿no? Y es lo que acaba pasando, ¿no? Entonces, terminé la maestría en verano de 2013 y monté mi propia compañía. Monté mi propia compañía con dos cofundadores, dos amigos de la infancia y montamos lo que en ese momento era algo bastante pionero, que era una plataforma de dating social, algo así como un Tinder para grupos, ¿no? Que permitía que amigos se juntaran en grupo con otros grupos de amigos y se macheaban a través de la aplicación, ¿no? Y así es como nació, pues, en verano de 2013 Groupify, ¿no? Que era la empresa. ¿Y cómo se les ocurrió Groupify? ¿Por qué hicieron esto y no algunas otras cosas? Sí, la verdad es que, buena pregunta. Ahí, pues evidentemente, ¿no? Yo creo que o sea, cuando estás como en el mode de voy a montar algo, yo creo que todos tenemos ideas, pero al final es como te pones ante el papel y dices, oye, estas son las ideas que más me encajan, estas son las ideas que más pasión siento por ellas, estas son las ideas como a lo mejor que están más validadas en otras partes del mundo, estas son las ideas que pueden tener mayor impacto, que tienen más lógica, porque las cosas están, pues, no sé, más rotas en este sitio, en este otro, y al final, pues, vas viendo, ¿no? Vas viendo, pues, un poco, no sé, ya es algo como, igual no sé si llamarlo un scorecard o qué, ¿no? Pero pues tomas como diferentes variables y dices, vale, pues esto tiene sentido porque el mercado es muy grande, ok, cool, un 10. Esto tiene sentido porque me apasiona, pues cool, un 10. Esto tiene sentido porque está súper underserved, cool, un 10, ¿no? Y vas viendo un poco las ideas, ¿no? Y en ese momento el concepto
del dating en grupo lo vimos como algo bastante atractivo, eh, porque, bueno, por un lado, nosotros o sea, estábamos muy activos en el mundo del dating, ¿no? Eso por un lado, y habíamos visto como el pain, y por otro veíamos que al final, que cada vez, en esa época, en 2011, 2012, con la explosión de las apps, era como muy fácil hablar, pero siempre era muy complicado como quedar, ¿no? Y creíamos que con un modelo pues más desenfadado, un modelo más social, un modelo más con amigos, pues eso catalizaría pues más encuentros en el mundo real, y al final pues experiencias, ¿no? Y esa fue un poco la razón de ser. Sí, y la verdad es que crecieron bastante en usuarios, pero bueno, lo que yo veo complicado a veces de este tipo de modelos es la monetización. ¿Monetizaban de alguna manera o cuál era su plan en este aspecto? Sí, ahí pues pasamos por diferentes etapas. El modelo de monetización, como básico te diría, era nosotros cobrábamos del lado de los usuarios por, entre comillas, el encuentro, por así decirlo, como el matching. Eh, y luego también cobrábamos del lado del pues el venue, pues donde se juntaban, que era un bar, un restaurante, lo que fuera, como a modo como de revenue share o de como referral, ¿no? Por así decirlo. Al final la lógica ahí era con el lado de la oferta, era, oye, llevamos a gente a tu local o a tu bar o a tu restaurante, somos un canal de marketing, de adquisición de usuarios, nos pagas por ello, ¿no? Entonces monetizábamos de los dos lados. Luego cuando nos convertimos cada vez más en como mucho más mobile, etcétera, sí que del lado, dejó de ser tanto transaccional, del lado de, pues, oye, pues hay un grupo con el que puedes quedar, pagas por eso, sino que era más al estilo, pues, como gamificación, ¿no? O sea, el modelo básicamente la app era gratuito, puedas encontrar grupos, puedas chatear, puedas luego añadir amigos, y luego te recomendaban sitios a los que ir cerca tuyo, y luego también podías pagar una suscripción premium por tener acceso a determinadas funcionalidades adicionales, ¿no? Y ahí es un poco más, o sea, lo que puede ser a lo mejor más el equivalente más de un Tinder social o un Tinder como grupal, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo se sintió todo el crecimiento? La verdad es que tuvieron bastante crecimiento, tal vez me equivoco, pero acabaron tuvieron 250,000 personas en un momento. Y cuando salieron también por su Serie A, ¿cómo fue este proceso de levantar una Serie A? Y bueno, y de haber tenido este crecimiento tan acelerado en 3 años. Sí, llegamos a tener, sí, más de 250.000 usuarios activos, y la verdad que en ese sentido fue un proceso de crecimiento bastante interesante, ¿no? Al principio pues también te pegas un poco pues, contra la pared, ¿no? Un poco con la cabeza, pues viendo un poco pues qué tiene más sentido, si crecer en un sitio, si crecer un poco de manera dispersa. Luego nos acabamos dando cuenta que era muy importante, pues, como estar muy focalizados en determinados como puntos, ¿no? O sea, al final, como cualquier red social, ¿no? Que vas creando, o cualquier marketplace que vas creando, ¿no? Que la clave es un poco la densidad y la interconexión un poco o la liquidez entre los diferentes puntos o los diferentes nodos como en el sistema, ¿no? En la red. Y ahí la verdad que, vamos, tuvimos bastante éxito, particularmente en España, ¿no? Que era donde estábamos más enfocados en las principales ciudades, en Madrid, en Barcelona. Eh, Llegamos a tener un equipo de 30 personas aproximadamente, sí, 25 o 30 personas, y levantamos un total de 2 millones de dólares en total de financiamiento, ¿no? Eso fue en 3 años, y luego sí, lo que decías, ¿no? Nos lanzamos a levantar una serie A, y bueno, y ahí un poco tuvimos una gran parte comprometida de esa serie A, pero bueno, llegó un momento en el cual se atragantó un poco el proceso, no terminamos de cerrar, y una opción que nos surgió pues fue, y bueno, evidentemente como no facturábamos lo suficiente como para que fuera un negocio rentable o sostenible, seguíamos teniendo pérdidas, pues una opción que surgió pues fue una acqui-hire del equipo, por parte de un player de referencia en el sector en Asia, ¿no? Que es lo que acabó pasando a finales de 2016. ¿Y cómo fue un poquito el proceso de acquihire? ¿Se dio rápido? ¿Fue un poco más lento? ¿Evaluaron mucho otras opciones? Y luego pues, irte a Singapur otra vez a Asia a vivir un rato.
Sí, ahí sí, teníamos diferentes opciones, ¿no? Un poco, ahí yo creo que una cosa que hicimos, yo creo que es algo bastante, yo creo siempre aconsejable o siempre relevante cuando empiezas un negocio, es siempre hablar con la gente del sector, ¿no? O sea, hablar con competidores, con players relevantes, con compañías del sector, eh, pues bueno, que a lo mejor pueden estar interesadas en crecer de manera inorgánica a través de adquisiciones. Entonces ahí siempre hemos tenido una relación muy fluida con diferentes empresas. eh, y entonces, como que tampoco fue un proceso que digas, oye, vamos a iniciar un proceso ahora, empezamos a, sino que fue algo relativamente como fluido, ¿no? En el sentido de que tenemos una relación ya como preexistente. Y bueno, y ahí fundamentalmente, pues sí, ahí al final pues es equipo, es un poco recurso de ingeniería, fuerza de ingeniería, y bueno, y nos incorporamos allí, ¿no? En la empresa en Asia que se llama Pactor. Eh, y bueno, y yo me fui para allá, básicamente a liderar una división que se creaba justo en ese momento, que era Pactor Labs, ¿no? Que era como un poco el área de incubación de esta empresa, que básicamente pues, recopilaba un poco todas las diferentes apps o diferentes iniciativas que habían como adquirido por crecimiento inorgánico. Y la idea era pues crear un portfolio y pues hacerlas crecer, dinamizarlas, tomar best practices de un sitio y aplicarlos across the board y un poco llevar esas compañías pues como a lo largo de la curva de crecimiento de una manera como casi simultánea, ¿no? Y fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad, porque al final era trabajar con mucho ingeniero, trabajar con mucho producto, enfocarse mucho a crecimiento orgánico, mucha optimización de producto, mucho product-based growth. Sí, lo recuerdo la verdad es que como una fase muy interesante y sobre todo que fue un poco volver a Asia, ¿no? Que es una región, bueno, sobre todo el sudeste asiático, a la que le tengo mucho cariño y donde me siento muy a gusto. Sí, 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 muy interesante. A mí me encanta también el sudeste asiático. O sea, digo, nada, se ha ido una vez de viaje, un poquito de mochilazo a recorrer, y la Ya. verdad es que una experiencia muy enriquecedora. Tengo bastantes ganas de regresar. ¿Y recuerdas cuál fue un poquito tu sentimiento, el sentimiento del equipo, pues cuando fue este acqui-hire, es decir, pues que no se lograra la serie completa y todo este camino hacia? Sí, yo creo que ahí es mixed feelings, ¿no? Mixed feelings porque al final yo también pues por un lado encuentras una casa, pero por otro lado te quedas corto de materializar la visión, ¿no? Entonces te diría un poquito mixed feelings, eh, pero bueno, al final yo creo que también es parte de los outcomes posibles cuando empiezas una compañía, ¿no? Cuando empiezas una startup, sabes que puede haber diferentes finales y bueno, el nuestro fue ese, ¿no? Sí, 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 que bueno, fue pues dentro de todo un buen landing, ¿no? Para la compañía y todo. Y luego ¿cómo fue que regresaste a España pues, a emprender, digamos, en España, aunque parte de una empresa más grande, en Revolut? Justo, sí. Entonces, bueno, ahí en Singapur estuve un año aproximadamente y justo tampoco estaba particularmente buscando, pero o sea, yo venía al mundo de finanzas, ¿no? Entonces, o sea, siempre he estado muy encima de mi dinero, siempre he controlado muy bien mis finanzas, siempre he entendido muy bien cómo funciona el negocio bancario, de dónde sacan las comisiones, dónde te cobran, dónde te deberían cobrar, etcétera, ¿no? Entonces siempre he tenido como mucha sensibilidad por eso y evidentemente también he vivido en muchísimos países, he viajado a muchos sitios, bueno, habré estado como unos 80 países en el mundo, ¿no? Entonces el pain de vas al extranjero, por ejemplo, y sacas dinero del cajero, o sea, solamente ese proceso o el enviarte una transferencia de España a Singapur, de Malasia a Estados Unidos, pues todos esos procesos
pues bueno, estaban, hoy menos, pero siguen estándolo, muy rotos, ¿no? Y entonces ahí, pues en cuanto vi innovaciones que habían surgido en ese ámbito, una de ellas siendo Revolut, pues fui un early adopter y un early user, ¿no? Al final, la premisa de Revolut, ¿cuál era y cuál es? Bueno, tienes una tarjeta con la que puedes gastar y sacar dinero sin comisiones y al mejor tipo de cambio en el extranjero, ¿no? O sea, es un killer value prop y para mí, que me movía de España, Asia, Estados Unidos, Latam, whatever, me venía muy bien. Entonces, era un early adopter y justo, pues bueno, me contactaron pues justo porque estaban buscando a alguien para abrir o para lanzar España y Portugal y bueno, y veían que mi perfil era el adecuado, ¿no? Y bueno, y ahí empezó. Ahí empezamos a hablar y eso acabó con mi incorporación como GM, como General Manager de España y Portugal, ¿no? Y siendo pues uno de los 100 primeros empleados de Revolut. ¿Y cómo fue esto? ¿Qué te gustó de aquí? La verdad es que poder abrir un producto muy bueno, como dices, innovador y una propuesta de valor que yo creo que pues, debería de ser así, ¿no? Más bien todas estas fees y todo que tienen los bancos, pues es un negocio que esperemos que ya vaya terminando poco a poco. ¿Cómo fue abrir Revolut pues, desde cero en España? Pues también tu país, poder armar tú el equipo, el crecimiento. Sí, la verdad que, que fue una experiencia increíble, ¿no? Una experiencia increíble porque justo en ese momento Revolut estaba un poco en una fase de, vale, o sea, hemos dado con la tecla de la propuesta de valor, hemos dado con el product market fit, ahora es un tema de escalar, ¿no? Escalar y ir lo más rápido posible y correr y captar usuarios y crear un movimiento, ¿no? Y entonces, a mí eso, al final, la misión que se me encomendó fue, oye, tú monta esto y ejecuta esto en España y en Portugal, ¿no? Entonces, al final era un rol extremadamente emprendedor, ¿no? O sea, desde lo básico de, oye, dude, pues no sé, montate tu propia oficina, crea la compañía, o sea, contrata a las primeras personas, o sea, todo eso que es como al final como montar tu propia compañía from scratch, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que era como montar una compañía from scratch, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿y te acuerdas de alguna historia de estos primeros momentos de cuando pusieron todo desde cero? Sí, hombre, muchísimos. Yo creo que ahí, o sea, también una cosa que era bastante cool de Revolut era que, o sea, que era como todo muy lean, ¿no? Entonces al principio, claro, yo era GM, pero también era el becario, ¿no? O sea, hacía todo, ¿no? Al principio, porque no había nadie, ¿no? Entonces era como la primera persona on the ground y lo mismo, pues me iba un día a la Sagrada Familia en Barcelona a repartir flyers, que estaba al día siguiente pues reuniéndome con un alto directivo del Banco Central, ¿no? Del Banco de España. Eh, yo creo que es ese mix, ¿no? Ese de que de repente un día pues tienes, no sé, A y otro día tienes B y no tiene nada que ver, pero al final es como súper complementario, ¿no? Pero sí, yo creo que esas experiencias, a mí, por ejemplo, ya te digo, algunas cosas como chulas, ¿no? Eh, pues eso, las primeras, me acuerdo, había una cosa que hacíamos que se llamaba Rev Rallies, que era que organizábamos de vez en cuando como encuentros con la comunidad, ¿no? De usuarios. Y les traíamos y les juntábamos, pues en, no sé, en nuestra oficina o en donde fuera, y pues nos juntábamos como 50, 60, 80 usuarios, gente como súper engaged, súper early adopter, etcétera, y bueno, y les contábamos sobre, oye, novedades, qué esperar de Reboot en los próximos meses, escucharlos, recoger feedback, eh, tomar cervezas, comer pizza, o sea, como un ambiente como muy informal para hablar de cosas de Revolut, ¿no? Y eso organizarlo era espectacular porque o sea, estabas como súper cerca de tus clientes, súper de tus usuarios, una conversación muy abierta de, oye, muy transparente, de vamos por aquí, qué os gustaría que montáramos después, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí ese community building, la verdad es que es uno, sobre todo más dentro del marco de B2C, ¿no? Pero para mí es unas grandes armas, ¿no? De crear un negocio
como basado en la comunidad y sostenible en el tiempo es ese, ¿no? El realmente estar, o sea, no detrás de la pantalla, sino estar delante de la cara de tus usuarios, ¿no? Y crear realmente al final como un ejército de como diría, de prescriptores, ¿no? Casi casi que puedes crecer por el boca a oreja y sin gastarte nada en marketing, ¿no? Que es como creció Revolut de 0 a 5 millones de usuarios. Sí, qué interesante, nunca había escuchado esto y pues muy lógico, ¿no? Tratar a los usuarios, pues hablar con ellos uno a uno y así, pues felices, ¿no? Justo estos early adopters que son fanáticos del producto, que están muy convencidos, pues son el mejor marketing que existe, porque pues mientras más convives con ellos, pues más van a ir a decirle a sus amigos, a sus familia y a todos, ¿no? Y van a convencer a más gente. Ya, sí, ¿Y efectivamente. cómo crees que te ayudó ese tiempo en Revolut antes pues, de fundar Velvo? Sí, yo creo que, o sea, fundamentalmente el entender las dinámicas de consumer fintech, ¿no? O sea, el entender tanto qué mueve la demanda, o sea, qué mueve a los usuarios, la propuesta de valor, etcétera, como también la parte más de producto, infraestructura, ¿no? Al final entender, oye, cómo se construye esto, encima de qué capas va, toda la parte más de que podemos llamar de FinOps, ¿no? O sea, de qué son operaciones pues financieras, con qué parte de infraestructura tienes que conectar, cómo se mueve el dinero, no sé, todas estas capas que hay que montar, yo creo que me ayudó un montón, sobre todo para entender también como las deficiencias que hay a nivel como infraestructura, ¿no? En el sentido de, oye, que sí que muchas apps están creadas muy bonitas, pero luego, claro, por debajo, pues es complicado, hay deficiencias, muchas veces, y ese es un problema fundamental también, pues que al final nos hemos dado cuenta trabajando con clientes y que resolvemos con Velo, ¿no? Que al final muchos, o sea, la razón de ser de muchos neobancos o muchos challenger banks es pues el poder crear un marketplace financiero, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que para poder monetizar y para poder tener margen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, claro, a diferencia de un banco, un challenger bank que empieza, que tiene poca historia, pues no tiene transaccionalidad. Entonces no conoce realmente a su usuario, a su cliente, ¿no? Eh, y entonces ahí, pues bueno, claro, también son cosas que te vas dando cuenta, ¿no? De siempre preguntas, ¿no? Internamente dentro de la organización de qué podemos hacer para conocer mejor a nuestro cliente, qué podemos hacer para conocer mejor a nuestro cliente. Pues oye, todo esto de infraestructura de Open Banking o Open Finance, pues se basa en eso, ¿no? De exportar datos de diferentes sitios, agregarlos y tenerlos a tu disposición para poder tomar mejores decisiones y poder conocer mejor a tu cliente, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente eso, el entender bien cómo funciona por dentro un neobanco o una fintech de éxito, cuáles son los drivers, cuáles son las limitaciones y ver un poco los pain points que hay, ¿no? Sí, oye, ¿y cómo nació Velvo? O más bien, ¿te acuerdas el primer momento en el que empezaste a ver todo este tipo de cosas de Open Banking y, pues, cómo funciona y las posibilidades que iba a tener a futuro? Sí, 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 por supuesto. La verdad es que ahí, bueno, fue algo bastante, diría, bastante natural, ¿no? O sea, nosotros, Uri, mi co-founder y yo, después de mi paso por Revolut, estuvimos liderando lo que es el Venmo de Europa, que se llama Verse, es una aplicación que ahora forma parte de Square. Eh, y bueno, y ahí básicamente lo que hacía es una aplicación peer-to-peer, ¿no? De pagos peer-to-peer, pero básicamente lo que hacíamos ahí era construir infraestructura de Open Banking para uso propio, más o menos, ¿no? Porque necesitábamos datos de nuestros clientes, necesitábamos datos de sus cuentas bancarias, necesitábamos conocerles y todo eso lo construimos in-house, ¿no? Y también tirábamos y usábamos proveedores terceros en Europa, ¿no? Y entonces entendimos muy bien oye, ¿qué valor hay aquí? ¿Cuáles son los do's and don'ts de construir esto? Eso por un lado. Entonces ahí, pues, en Verse, pues empezamos a interactuar mucho con este tipo de propuesta de valor, ¿no? Lo segundo, te diría es, pues bueno, como a lo mejor como todo necio del sur de Europa, ¿no? Te planteas y dices, oye, ¿qué vías de crecimiento tenemos de expansión?
bueno, pues Latinoamérica, ¿no? O sea, de cabeza, de una, ¿no? Bueno, eso lo exploramos y nos dimos cuenta que por muchos motivos no tenía sentido, ¿no? Porque al final, pues bueno, el tema pagos, sobre todo peer-to-peer en Latinoamérica, pues ya sea incumbentes, pues puede ser, no sé, el Mercado Pago, o no sé, incluso los grandes challenger banks, Nubank, en cada país hay muchos. Era algo bastante, como un océano bastante rojo, ¿no? Y no tenía mucho sentido para nosotros, ¿no? Pero lo que sí que vimos era que muchas, o sea, que si hubiéramos querido hacer eso, nosotros por nuestro lado, o sea, lanzar allí, no había nadie que nos pudiera proporcionar esa infraestructura, ¿no? Y que la teníamos que construir nosotros from scratch. Y eso era como un major pain, ¿no? Porque nosotros al final lo que queríamos era llegar al cliente, llegar al usuario, adquirir, que transaccionaran, etcétera. Eso por un lado, y por el otro, o sea, nuestro proceso un poco de exploración de esta vía de expansión en Latinoamérica, hablamos con muchas compañías, muchas fintechs, ¿no? También pues para preguntarles y para comentarles, oye, esto que estamos viendo y validando, eh, ¿también lo tenéis vosotros como problema? El acceder a los datos bancarios, entender mejor a vuestros clientes, etcétera. Y todas las compañías con las que hablamos nos decían lo mismo, que era un problema y que era algo que o bien habían intentado construir in-house y era extremadamente tedioso y extremadamente complejo, y luego que también el mantenimiento no era nada fácil, ¿no? Y bueno, y entonces ahí nació un poquito Belbo, ¿no? Y de ahí a que fundáramos la compañía en mayo de 2019, hace ya como un año y medio aproximadamente. Súper bien. Sí, sí, creo que es pues una complicación bastante grande. Aparte, pues cada país es distinto, tiene sus propias características, como dice, el mantenimiento también de toda esta infraestructura es muy complicado en Latinoamérica. Y ustedes en Belvo han estado pues desde el principio pues, en un crecimiento bastante acelerado, ¿no? Contrataron bastantes ingenieros para pues, hacer toda esta infraestructura que es bastante complicada. ¿Cuál fue su primer paso, ya que dijeron, ok, vamos a hacer Belvo? ¿Cuál fue el primer paso ya que empezó la empresa? Sí, bueno, el primer paso fue encontrar un nombre, ¿no? Yo creo que es uno de los primeros pasos, pero fuera de bromas, el primer paso fue, pues bueno, hablar con clientes, ¿no? O sea, yo creo que antes incluso de eh, tirar la primera línea de código, antes incluso de levantar el primer dinero de financiación, fue hablar con clientes, ¿no? Y esto que te decía que al final fue un poco proceso de entre que estábamos todavía en Vers y luego empezamos ya Velo full time, fue un periodo de igual de 3, 4 meses que lo único que hicimos fue hablar con clientes, ¿no? Todo tipo de clientes, ¿no? O sea, sobre todo, pues evidentemente en fintech, en México, en Colombia, en Brasil, y un poco validando las hipótesis que traíamos de antemano y viendo un poco qué producto tenía sentido construir, ¿no? Eh, y ahí aprendimos muchísimo, y sobre todo yo creo que nos dimos, o sea, que también teníamos el lujo de empezar de cero, ¿no? O sea, de no tener legacy, de empezar de cero y de realmente construir el, el- el- el producto que pedía el mercado, ¿no? Y eso también es un poco el porqué de, oye, ¿por qué Belbo está donde está hoy en día? ¿Por qué hemos sido tan rápido? ¿Por qué hemos podido escalar tanto? Porque al final, pues partíamos de cero, con un blank canvas, escuchando a clientes y creando, pues, un producto que necesitaban, ¿no? ¿Y por qué casi desde el principio decidieron pues, atacar varios países a la vez y empezar, no sé, no solamente por México o por Brasil, sino pues, empezar por México, Colombia y empezar a construir la infraestructura de varios países a la vez? Sí, siempre dentro de nuestra visión, nosotros somos bastante ambiciosos, ¿no? Y dentro de nuestra visión, siempre ha formado parte ser una plataforma de Open Finance, a nivel regional, a nivel pan-LATAM, ¿no? Eh, por un número de motivos, no solamente porque digamos, oye, queremos estar en todos lados, somos súper ambiciosos, sino que tenemos el convencimiento, yo creo que el mercado nos lo va revelando cada vez más, tenemos el convencimiento de que, o sea, FinTech en Latinoamérica va a permitir acabar con las fronteras, ¿no? En parte, ¿no? O sea, que todo lo que no se puede conseguir a nivel de
eficiencia operativa, regulatoria, pues FinTech va a poder derribar muchas barreras, ¿no? Y ya se está viendo, ¿no? Como innovaciones que parten en un país, a lo mejor no rápidamente, pero poco a poco se van extendiendo a otros países, ¿no? Pues tenemos casos de Nubank. Pues Nubank específicamente en FinTech, ¿no? Nubank nace en Brasil, ahora está en México, también está en Colombia. Ualá nace en Argentina, ahora está en México. Creditas empieza en Brasil, ahora está en México también, ¿no? Entonces, o sea, nosotros nuestra tesis, y el mercado lo va validando, es que cada vez habrá más compañías que nazcan en Latinoamérica pan-lata, ¿no? Y que tengan Latinoamérica como su mercado objetivo, que no sea Brasil, luego tal, luego tal, luego tal, sino que empiecen claramente con esa mentalidad, ¿no? Y también eso va un poco como ligado a que, bueno, cada vez hay más talento y mejor talento fundador, con más ambición. Y luego cada vez también hay más dinero, ¿no? Hay más dinero y hay cada vez más financiación para que proyectos y empresas puedan realmente como escalar a un nivel regional mucho antes, ¿no? Y eso lo combinas con un poco la razón de ser o la problemática de escoger a tus proveedores o escoger a tus piezas de infraestructura y tiene todo el sentido, ¿no? Nosotros al final lo que decimos es, o lo que vemos con muchos clientes es, oye, yo decido, el ideal para mí es tener un proveedor across the board, ¿no? O una pieza de infraestructura across the board. Decido montármelo todo en AWS. No tiene sentido que estén en provider X de cloud en México, en provider X de cloud en Brasil, en provider X de cloud en Colombia, ¿no? Cada vez más lo vamos viendo con procesadores, con emisores, no sé. Y también hay como cada vez más también ese interés por Open Finance y qué mejor manera también de poder resolver la vida a nuestros clientes de decir, oye, pues toma la decisión una vez, intégrate una vez y lo dejas correr, ¿no? Entonces, ese es un poco, o sea, el porqué, ¿no? de la visión. Luego sí que es verdad que nosotros empezamos en México, ¿no? Ese fue nuestro primer mercado donde lanzamos, donde traccionamos, donde las cosas crecieron mucho, pero muy rápidamente queríamos validar también nuestra visión en otros países, ¿no? Y nuestra capacidad también de ejecutar y de crecer, ¿no? Y bueno, y al final pues también nos movimos rápidamente a Colombia, nos movimos rápidamente a Brasil y la verdad es que de momento está yendo muy bien, de momento está yendo muy bien, estamos haciendo muy bien en todos los países. También tenemos los recursos como para poder dedicar mucho e invertir mucho en cada uno de los países en los que estamos. Y bueno, y al final también porque nosotros somos también te diría como muy conscientes de la oportunidad, ¿no? Y la oportunidad es ahora, ¿no? O sea, la oportunidad es ahora. Nosotros también hemos sido muy ambiciosos con el levantamiento de capital, pero precisamente para eso, para ser los primeros y para ser los mejores, ¿no? Sí, de acuerdo en que la oportunidad es ahora y el capital te permite crecer mucho más. Hablando un poquito de eso, es cierto que cada vez hay más talento, emprendedores muy buenos y también mucho talento técnico, pero hablando del capital, pues también cada vez más los fondos internacionales se empiezan a fijar en Latinoamérica, ¿no? Antes, pues Latinoamérica nadie se fijaba y ahora ya empiezan a haber inversiones de todos los fondos grandes de Estados Unidos, ¿no? Andreessen, Sequoia, Accel, Greylock. Y bueno, en específico, algo que yo veo que ha cambiado mucho y ha impactado en la región es Y Combinator, que empezó a invertir mucho más en empresas internacionales, pues de la mano de Michael Seibel, que empezó pues, a fijarse más en Latinoamérica y cada vez hay más empresas en Latinoamérica. Ustedes pasaron por Y Combinator. ¿Cómo crees que eso, pues, bueno, cómo fue el pasar por ahí y cómo les ha ayudado pues, a levantar después rondas de capital y a mejorar como empresa? Sí, pues si te dijera un poco en una palabra, yo te diría transformacional, ¿no? O sea, hay un antes y un después, ¿no? En la historia de Belvo, pasar por Y Combinator, ¿no? Por una serie de factores. Yo creo el primero es, o sea, el estar en YC, pues te da acceso a una comunidad, ¿no? Te da acceso a un network y te da acceso a
yo creo, a gente, o sea, yo creo que es el grupo de gente con más talento que he conocido o que he visto junta en un mismo sitio en mi vida, ¿no? Entonces, como que es un network como muy supportive, pero también muy exigente, ¿no? Entonces, como que te ayuda a dar la mejor versión de ti mismo, te ayuda, y me acuerdo, ¿no? Una vez que nos decían desde YC, ¿no? Nos decían, oye, tenéis que ser, durante YC, tenéis que ser la versión 007 de vosotros mismos, ¿no? Porque este es un momento en el que tenéis como el máximo leverage en vuestras startups, ¿no? Y fue así, ¿no? Porque al final yo también lo aprovechamos en un muy buen momento, ¿no? Y al final hay muchas variables que van a formar un poco, que van a determinar, oye, pues el éxito o no de una startup cuando pasa por YC, ¿no? O sea, nosotros justo lanzamos durante YC, ¿no? Entonces, el hecho de justo lanzar nos permitió, uno, tener acceso a otras muchas compañías del batch que, pues, fintech y en Latinoamérica, pues que podían trabajar con nosotros, ¿no? Que podían cacharrear con nosotros y que podían servir de nuestros primeros clientes, ¿no? Entonces, otra vez el poder de la comunidad. Y dos, también nos dio acceso a, pues, alumni, pues bueno, startups de otros batch de Latinoamérica que tenían también los mismos problemas que habíamos visto en el mercado y que también, pues, tenían una predisposición muy alta para, eh, para trabajar con nosotros, ¿no? Y ahí la verdad es que nos empezó a ir muy bien, empezamos a traccionar mucho, empezamos a tener mucho interés, firmamos los primeros clientes. Y bueno, evidentemente, lo bueno de estar en YC, y justo nosotros también, no sé si por suerte o por desgracia, pero fuimos el último batch en persona antes del coronavirus. Entonces estábamos en el Bay Area, ¿no? Y yo también no se lo recomendaría a todo el mundo, pero nosotros, bueno, fuimos un poco kamikazes y estábamos, pues, porque éramos un equipo pequeño, y teníamos a gente en México, teníamos a gente en Barcelona, y dijimos, mira, vamos a fly in, fly out, ¿no? O sea, no vamos a mudarnos a Mountain View, no vamos a estar ahí, vamos a ir a los office hours, vamos a sacar el máximo provecho, pero we got a business to run y la prioridad es el negocio, ¿no? Y tampoco estamos en la situación, éramos ya 12 personas, tampoco íbamos a cambiar todo el equipo y derrumpir también a nivel personal y dinámicas de equipo todo. Y dijimos, bueno, vamos a ir para allá y vamos y venimos y tal, ¿no? Y entonces pues íbamos, y cuando íbamos, literal, pues a veces iba yo, a veces iba mi co-founder Uri, y estábamos literal 2 días, 3 días, ¿no? Eh, y entonces era como todo siempre como muy intenso. Y entonces, claro, una cosa que haces durante YC es, pues oye, hablar con fondos, ver inversores, y nosotros siempre estábamos ahí y era como siempre como todo un rush, ¿no? Entonces era como que era como, no sé, siempre tenemos la agenda como muy, muy liada, muy complicada, a veces agendábamos como de 2 o 3 semanas para en adelante, y esa como sensación también, no solamente el ver los fondos, pero la sensación esa de, oye, esta gente pues no se puede reunir con nosotros hasta dentro de 3 semanas, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué tal? Yo creo que ahí pues tuvimos un poquito de leverage para poder luego pues tener un impacto en lo que era la parte del fundraising, ¿no? Que en gran parte también pues fue gracias a YC que pudimos tener éxito en el funding, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y eso que dices es muy cierto, de que, oye, pues no me puedo reunir en 2 o 3 semanas, pues ayuda a generar cierto FOMO, ¿no? En los inversionistas. Y sobre todo lo más importante, pues que estés creciendo, ¿no? Y que estés moviéndote rápido. Creo que eso es la mejor manera de generar FOMO, ¿no? Que estés realmente avanzando y ante una oportunidad muy grande. Y he visto que también quieren hacer otras cosas en Belbo, como juntar información no bancarizada, ese tipo de cosas para tener más datos, por ejemplo, de Uber o otro tipo de cosas. Pues, ¿cómo Ujú. planean hacer esto? O sea, no es tan sencillo de información no bancarizada, porque la verdad es que la mayor parte de la información eh, financiera en Latinoamérica, pues no está en los bancos. Sí, absolutamente, absolutamente. Y eso, te diré que eso es, pues en parte, unos aprendizajes que hicimos, pues hablando con clientes, ¿no? O sea, hablando con clientes, ¿y cuáles son vuestros pains? No, es que claro, yo es que tengo una fintech, claro, yo me dirijo al segmento, pues, no bancarizado, pero claro, esta gente también tiene ingresos. Vale, ¿dónde tienen los ingresos? Ah, es que conducen para Uber, conducen para Rappi. Ah, ok. Ah,
¿y eso cómo se puede ver? No, pues es que en sus apps, en sus wallets, la información se ve como en un banco. Oh, wow, vale, maybe we're onto something, ¿no? Y sí, entonces eso para nosotros nos abrió como esas primeras como interacciones con clientes o con fintechs, clientes que tienen aplicaciones para el gig economy. Fue un poco un momento como de bombilla, ¿no? De decir, wow, o sea, claro, es que aquí hay un mundo mucho más allá de la banca, ¿no? Y ahí fue un poco cuando empezamos a meternos en todo esto, ¿no? Yo creo que fue en verano del año pasado, bueno, hace pues no, un poquito más, igual hace 9 meses más o menos. Y sí, y eso a día de hoy forma parte core de nuestro ADN, de nuestro producto, ¿no? O sea, nuestro objetivo, o sea, y por eso siempre decimos Open Finance, ¿no? Open Finance no es Open Banking, ¿no? Si realmente lo que queremos hacer es causar impacto, y si realmente lo que queremos hacer es que a través de la innovación fintech crezca el pastel, que es lo que perseguimos todos, ¿no? Que haya mayor prosperidad en Latinoamérica, que haya mayor acceso a productos financieros, que haya mayor inclusión financiera. Hay una serie pues bastante grande de fuentes de información financiera no bancaria desestructurada que se puede estructurar, se puede centralizar y se puede normalizar como si fuera información bancaria, ¿no? Para que al final al receptor, a nuestro cliente, la aplicación, quien sea, puede usarlo como si fueran datos bancarios para correr sus modelos, tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue un grandísimo breakthrough. De momento, en lo que no son datos bancarios, tenemos cobertura en lo que es información fiscal. En México, concretamente, es con el SAT. Entonces, podemos ver las declaraciones, las constancias, las facturas, etcétera. Está también en la parte de Gig Economy que decimos nosotros, que es pues todos esos independientes que trabajan en estas plataformas, ¿no? Que a día de hoy tenemos Uber y Rappi, ¿no? Pero es una primera aproximación a lo que nosotros llamamos como alternative, como financial data sources, donde nos meteremos mucho más en Sí, sí, yo creo que profundidad esta parte es a futuro, ¿no? absolutamente un game changer para finanzas, sobre todo pues, en Latinoamérica, que digo, no sé qué porcentaje, pero pues, la mayor parte de la data pues, no está en los bancos, ¿no? Y la mayor parte de la población no está bancarizada, pero sí tiene, pues sí hay datos, sí se puede crear un historial crediticio y sí se pueden hacer cosas. Ustedes han sido un poquito hablando de pues, este hipercrecimiento que han tenido pues, desde que empezaron. Han sido pues, casi remotos, ¿no? Semi-remotos, semipresenciales, desde antes de la pandemia. ¿Cómo crees que esto les ha afectado? Pues, digo, o les ha ayudado, o sea, afectado o ayudado, abriendo otros países como Brasil, Colombia, y en general en la operación de la empresa en hipercrecimiento? Sí, la verdad es que ahí, sí, nosotros, bueno, nacemos, o sea, estando físicamente mi socio y yo en Barcelona, no somos de ahí, pero pasando la mitad del tiempo en México, y luego nuestros primeros hires estaban en remoto, ¿no? Ingenieros. Por casualidades de la vida, ¿no? Estábamos abiertos a contar en México, en Barcelona, tenemos como dos de nuestras tres oficinas, también tenemos oficina en Sao Paulo, pero se dio que tres de los primeros cuatro ingenieros estaban en remoto, ¿no? Entonces, tuvimos del principio que crear como una infraestructura de colaboración, una infraestructura de comunicación adaptada al remoto, ¿no? O sea, adaptada oye, que es que no estoy al lado tuyo. O sea, que tú tienes otro horario o que tienes otro plan, que trabajamos de manera síncrona y prestando mucha atención, sobre todo, a la documentación, ¿no? Desde muy al principio, evidentemente, la documentación pública de nuestra API, que eso es parte inherente de nuestro producto y un pilar fundamental, pero todo lo que es la documentación también interna, ¿no? Pues los wikis, todas las guías internas y demás, ¿no? Desde muy al principio. Y la verdad que te diría que o sea, ha sido algo bastante natural. O sea, bueno, empezamos siendo
4 personas, 5 personas, 3 están en remoto. Somos 10 personas, 5 están en remoto. De repente somos 14 personas y empieza el coronavirus. Y justo estábamos lanzando. Contratamos, pues bueno, a gente ya empezamos a contratar a gente en Brasil, más gente en México. Nos vamos moviendo. Entonces te diría que realmente, o sea, como que entre comillas, no nacimos en pandemia, pero hemos lanzado en pandemia y hemos tenido que adaptarnos a la manera de hacer las cosas, pues también en remoto, ¿no? Y te diría que eso lo que nos ha permitido es como no perderle el respeto, pero como que decir, oye, fuck it, o sea, nos aventamos y que sí, que hay que contratar a alguien en Curitiba, pues vale, vamos a enfocarnos a que sea la mejor persona que puede estar ahí y que tenga experiencia trabajando en remoto, que sea super owner, que lo viva, que sea responsable, que tenga los mismos valores, que sepa también documentar, que sepa comunicarse. Eso es muy importante, ¿no? O sea, nosotros buscamos también siempre gente que tenga un alto grado una alta capacidad de comunicación verbal y escrita, ¿no? Porque eso es fundamental, ¿no? O sea, porque no estando en una misma sala, pues claro, tienes que escribir, tienes que ser lógico, tienes que comunicar tus ideas. Entonces, te diría que en ese sentido también el haber nacido como remoto nos ha permitido como aventarnos con mucha más decisión y con mucha más, te diría, como drive a expandirnos y a crecer, ¿no? Porque la organización está preparada para absorber eso, ¿no? No es que tengamos que pasar pues es que estábamos todos en la misma oficina y ahora reconvierte la cultura. No, nuestra cultura era para bien o para mal, pero era en parte ya remota, ¿no? Entonces, Sí, ha sido, me imagino que una bueno, superventaja eso nos ahorita ayuda, en yo creo. pandemia que les ha permitido crecer más rápido. ¿Y cómo les ha ido Brasil? He visto muchos emprendedores tienen miedo de abrir Brasil, como que siempre se habla de Latinoamérica y Brasil aparte. Y en cambio ustedes, pues casi desde el principio se animaron a abrir Brasil, que bueno, es la economía más grande de la región. ¿Qué dificultades han tenido ahí y qué esperabas o qué no esperabas y has visto en Brasil? Sí, buen punto. Sí, Brasil pues bueno, es un mercado único, es una jungla. Una cosa que nos ha sorprendido muchísimo es el alto grado de sofisticación que hay en Brasil, ¿no? El alto grado de sofisticación tanto a nivel relativo, ¿no? Versus otros países de Latinoamérica, tanto a nivel desarrolladores y gente de producto, que al final son los que compran y los que usan Velu, como del lado de la adopción de los usuarios, ¿no? O sea, pues en Brasil, nosotros tenemos clientes en Brasil que tienen 5 millones de usuarios, ¿no? Aplicaciones fintech que tienen 5 millones de usuarios y son aplicaciones normales, ¿no? O sea, eso en México, eso en Colombia, pues difícilmente lo encuentras, ¿no? Igual en Brasil tienes docenas, ¿no? Eh, entonces, ahí sí que también es un poco una fase un poco más avanzada, ¿no? No sé si del desarrollo del ecosistema, de los ciclos de la innovación, que Brasil va un poquito por delante. Y sí, es una pelea. Nosotros estamos ahí, tenemos unas 12 personas en Brasil eh, y estamos invirtiendo mucho, ¿no? Invirtiendo mucho, talento local, talento muy bueno. Hay compañías fintechs, bueno, aparte de Nubank, de Creditas, hay compañías donde realmente se ha forjado y se ha creado un talento muy bueno, ¿no? Hay compañías como Ebanks, como Conductor, como, pues bueno, Stone, XP, donde hay gente muy, 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 muy buena, eh, que ya, pues bueno, que puedes contar con ella para, oye, been there, done that, ahora vamos a ejecutar este playbook, ¿no? Entonces, eso en Brasil sí que nos estamos encontrando y es un poco en lo que estamos enfocados y donde estamos invirtiendo, ¿no? Sí, sí, el ecosistema de Brasil sin duda está más maduro que el del resto de la región. Y hablando un poquito de talento que mencionas ahorita, sobre todo pues ustedes que necesitan muchos ingenieros y los mejores ingenieros, ¿cómo le hacen para atraer al mejor talento y retener a esos buenos ingenieros? Sí, yo creo.
te diría que es un círculo virtuoso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que tus primeros 10 hires determinan los siguientes 20, determinan los siguientes, esos 20 determinan los siguientes 50, esos 50 determinan los siguientes 100. Entonces, al final nosotros somos siempre muy cuidadosos de quién empieza en Belvo y a quién unimos a la aventura, porque al final es una mezcla de super hard skills y también pues pasión y compromiso, ¿no? Y un poco el champion de mission. Pero ahí lo que notamos es que al final la gente buena que contratamos quiere trabajar con gente buena con la que ha trabajado en el pasado, ¿no? Porque al final dice, oye, estamos en un sitio increíble, estamos ante una oportunidad increíble, ven a trabajar aquí, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en otros sitios, pero vamos a hacerlo aquí, ¿no? Y entonces ahí una cosa que, o sea, no te sabría decir el número exacto a día de hoy, pero, o sea, igual de las 60 personas que somos ya en la compañía, igual no menos de 10 o 12 a día de hoy han venido como referrals, ¿no? Incluso más, incluso hasta 15 te diría igual. Lo cual es súper potente, porque al final tienes a gente en la compañía que hace de magnet a otra gente buena en otros sitios, ¿no? Y al final pues vas creando tu pequeño ecosistema, vas teniendo a la gente con la que has sido súper successful y has trabajado súper bien en el pasado y eso al final también lo que fomenta ese círculo virtuoso que te decía, ¿no? Y luego en la parte, y eso también afecta muchísimo la retención, ¿no? Porque al final son, o sea, son relaciones que ya existen y son relaciones con las que te puedes apalancar, ¿no? Pero también, diría al final, la retención, yo creo que bueno, eso es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente la cultura es muy importante, ¿no? Pero hay determinados aspectos de la cultura de Belvo que hace que sea un sitio donde cada persona pueda ser la mejor versión de sí misma, en el sentido de damos mucha libertad, mucho ownership, mucho empowerment, ¿no? Evidentemente eso viene con responsabilidad, ¿no? Sin duda. Eh, y bueno, y que al final estamos resolviendo un problema muy grande y estamos teniendo un impacto muy grande, ¿no? Y yo creo que en general eso hace, pues bueno, y que estemos al principio de la aventura, ¿no? Y que estemos realmente, pues, validados, creciendo, escalando, no sé, construyendo producto, yendo rápido, y eso son cosas que enganchan, ¿no? Pero te digo, yo creo el concepto también de contratar a gente buena de referencia que haga de magnet y que promueva los referrals es algo que nos ha funcionando muy, muy, muy bien. Sí, buenísimo. Como dices, los A-players quieren trabajar con A-players. Y Claro. hasta se antoja trabajar en Belbo ahorita escuchándote. Oye, ¿y qué quieren? ¿Hacia dónde va Belbo? ¿Qué quieren lograr en los siguientes 2 años? ¿Dónde quieren estar? Sí, pues te cuento, nosotros ahora mismo estamos muy, muy enfocados en seguir invirtiendo en los países en los que estamos, ¿no? México, Brasil y Colombia. Vamos a double down durante el próximo año, probablemente los próximos 2 años. Así como sí que nuestra visión es servir a toda la región, ¿no? Y proveer una cobertura lo más amplia posible. También sabemos que, pues bueno, que hay mucho valor en la profundización y en ir muy deep en cada mercado en el que estamos, ¿no? Muy deep se refiere tanto a pues, cosas como pueden ser cobertura, pues número de instituciones, ahora tenemos 45 en toda LATAM, queremos llegar a más de 80 antes de finales de año. Ir muy deep significa también tener el producto más robusto, significa también tener la mejor experiencia de usuario, significa también tener la mejor conversión posible, la mejor velocidad posible, la mejor seguridad. O sea, mucha inversión en producto y en tecnología, ¿no? Porque al final, o sea, lo que al final nuestro producto es una parte core de infraestructura para fintechs y para entidades financieras, ¿no? Entonces, no puede fallar, ¿no? Entonces, como si una tarjeta de crédito de repente está declinada. Es como, what the fuck, ¿no? O sea, esto no puede ser. Entonces, como mucha inversión ahí, a seguir mejorando, seguir mejorando, seguir mejorando. Y luego también en ampliar nuestro product offering, ¿no? Nosotros al final, como te decía, al final la visión es la de como
aumentar el pastel, ¿no? Aumentar el tamaño del pastel. Todo eso pasa por también ampliar las fuentes de información a las que tenemos acceso, profundizar mucho más en ellas. Y luego también nuestra visión siempre ha sido el ofrecer una serie de soluciones como completas que te pueden ayudar en todo lo que es, pues, solucionar la problemática en torno a acceso a datos financieros, interpretación de datos financieros y ejecución de acciones sobre esos datos y esos insights, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros hemos estado muy enfocados en la parte de acceso a datos, ¿no? Oye, pues quiero acceder a las transacciones de la tarjeta de crédito de Alex en su cuenta Banorte los últimos 12 meses. Cool, lo permitimos. Lo haces, súper optimizada conversión, en 5 segundos entre ping hasta que te retornamos la información, ¿no? Claro, vamos viendo que nuestros clientes cada vez nos piden más y hay pains como que van más allá de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, trabajamos con muchas financieras y muchas fintechs de crédito de lending que nos dicen, oye, Belbo, está fenomenal lo que nos pasáis, pero ¿no nos podríais dar insights? O sea, ¿no nos podríais, más allá de dar el dato, no nos podéis decir, vale, pues es que esto de las transacciones de Alex de los últimos 12 meses, lo que significa es que Alex gana tanto dinero. Lo que significa es que Alex, su nómina le viene de tal sitio. Eso lo que significa es que Alex tiene una predictibilidad de ingreso en los próximos 12 meses de tanto. Como todo ese tipo de insights y que ya justo hace unas semanas lanzamos como nuestro primer producto en esto que llamamos como enrichment, que es un producto de verificación de ingresos, ¿no? Que básicamente le pides a tu usuario, eres un wallet, eres una financiera, lo que sea, le pides a tu usuario que conecte su cuenta bancaria o su cuenta de cheques con Belbo y Belbo lo que te retorna es cuál es el income de esta persona, ¿no? Lo cual es súper potente para mejorar la toma de decisiones, para ir más rápido, para tener que evitarte el obtener vía fotos de WhatsApp los extractos de los últimos 3 meses del banco, que vamos, eso es una realidad. Cada vez menos. Y bueno, entonces ahí estamos enfocándonos mucho, ¿no? en esa parte de enrichment, de insights, y cosas que estamos desarrollando también bastante cool, pues es pues poder tener una visión de cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuáles son los gastos recurrentes, cuál es el perfil crediticio de esta persona, como una alternativa a la información negativa que te puede dar Buró, que te puede dar Círculo, etcétera. Mucho más completa, mucho más holística en base a dato bancario. Y luego también la tercera pata, y eso estamos ya pues live, ¿no? En el mercado con este producto de verificación de ingresos, y vamos a lanzar más cosas en los próximos trimestres. Y luego el tercer como pilar, ¿no? O sea, acceso a datos, interpretación de datos, acciones sobre datos, es pues bueno, una solución de lo que nosotros llamamos de iniciación de pagos. O sea, que a través de la misma tecnología de Belbo puedas mover dinero frictionless de banco a banco, ¿no? ¿Eso qué problema viene a resolver? Pues concretamente en México, ¿no? Nos encontramos que con muchos clientes nos dicen, vale, pues yo un pain que tengo muy grande es cuando le digo a mi usuario, vale, haz top up del wallet, pero vete a tu banco, acuérdate de la cuenta clave, da de alta el beneficiario y haz una transferencia. Y eso cada vez que tengas que hacer un top-up, ¿no? Lo que estamos construyendo en ese sentido es un producto que permita que eso sea automático y que pueda pasar desde dentro de la propia aplicación del wallet y que sirva como un poco de extracción de dinero o de pool de dinero, ¿no? Es complejo, la verdad es que de momento estamos todavía en beta con eso, pero ahí vamos a invertir mucho, ¿no? En poder pues crear esa red un poco no solamente de instant como payment rails, pero realmente que sea la mejor experiencia también de uso del lado del wallet o del lado de nuestro cliente, ¿no? Entonces yo te diría, o sea, muy enfocados en Brasil, en México y en Colombia, y estos planes un poco de producto, ¿no? Ahí la idea, ¿cuál es? También, pues evidentemente seguir invirtiendo en tecnología y también tenemos planes también bastante ambiciosos de crecimiento a nivel de headcount, o sea, no vamos a quitar el pie del acelerador
Ahora somos, te decías, 50 y pico personas, casi 60, y la idea es cerrar el año siendo unas 100 aproximadamente. Buenísimo, está muy interesante su roadmap y lo quieren lograr. Me gusta ver ese nivel de ambición y, pues, logrando las cosas, ¿no? Además, pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente tienen que serlo. Te hago una pregunta y contestas en... ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Eh, Tenía dos y no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno es From Zero to One, de Peter Thiel, más enfocado al mundo de los negocios y al mundo de la tecnología. Y el otro es Un hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Víctor Frank. Buenísimo, buenísimos los dos, la verdad. Me encanta. Em, ¿Qué es algo absurdo que te encanta hacer? Eh, Algo absurdo que me encanta hacer. Eh, no es tan absurdo, pero, o sea, yo soy un fanático del calendario, ¿no? O sea, del calendario en el sentido de, o sea, mi herramienta de productividad es el calendario, ¿no? Y planifico toda mi vida en el calendario. O sea, de hecho, vamos, en mis pantallas pues, siempre hay parte de una pantalla grande es el calendario, porque es donde veo mis to-dos, tengo el calendario personal, el calendario del equipo, el calendario mío, y es como planifico todo, ¿no? Y a veces incluso, que igual es la parte más absurda, a veces para tener como un histórico de cosas que he hecho, también hago como backdating de cosas en el calendario, ¿no? O sea, de que dices, oye, pues igual esto se me pasó ponerlo y me acuerdo de que efectivamente pasó y me lo pongo para tener un recollection de que eso efectivamente pasó, ¿no? Esa es un poco la parte absurda, tal vez. Buenísimo, sí, sí. Hay una empresa que salió de YC, no recuerdo bien el nombre, que están haciendo como un superhuman de calendarios. Ok, Seguro ¿cómo se te llama? lo voy a mandar. No, no me acuerdo bien, déjame reviso. Pero Vale. estuvo muy oversubscribed su ronda de sí, pero seguro tú serías un super usuario. ¿Y qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Eh, sí, yo te llamas más un hábito. Hace 5 años dejé de beber café. Antes de eso, bueno, pues a través por vivencias, ¿no? En banca de inversión, de que tenía que trabajar muchas horas, eh, tomaba mucho café, tomaba mucha Coca-Cola, etcétera. Y dejé de tomar el café de 5 años y me ha servido para estar, pues bueno, como más energized, que lo cual es a lo mejor un poco hasta counterintuitive, ¿no? Pero que no por tomar café está uno más despierto, más activo, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, sí, desde hace 5 años tengo abstinencia completa de café. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es real y la mayoría de gente piense distinto? Sí, una cosa concreta que también que hemos vivido como en la historia de Belvo es todo lo que es el build remote y el vender localmente, ¿no? Es algo que en general siempre te dicen, ¿no? O sea, construyes lejos de un mercado en el que estás, no tiene sentido, pero bueno, al final si tienes el toque local con gente on the ground, con gente con el cliente, eh, tienes lo mejor de ambos mundos, ¿no? Yo creo que poco a poco se va demostrando que, que eso cada vez tiene más sentido en un mundo deslocalizado, en un mundo remoto, pero bueno, yo esto lo llevo creyendo muchísimo tiempo, en el que es casi casi como un arbitraje, ¿no? En un mundo globalizado, cuando tienes acceso a recursos en todo el mundo y las oportunidades de vender están en un sitio concreto, pues como build remote y sell locally, ¿no? Buenísimo, sí, sí, muy de acuerdo. De hecho, yo cuando estaba viendo que estaba en España y construyendo para Latinoamérica, estaba un poco escéptico, pero sí es cierto eso que pues, si tienes el equipo de ventas local, te da lo mejor de los dos mundos. Si pusieras un mensaje en un billboard, en un espectacular, en donde todos lo fueran a ver, ¿qué te gustaría poner? Bueno, te diría igual una frase por la que pues, yo siempre me he movido, siempre me he motivado, que te diría que es work hard, por un lado, work hard, dream big,
y travel often. Buenísimo. Sí, ya todos queremos regresar a los poder viajes. viajar, ¿no? Tal cual, sí. Pablo, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde puede saber la gente pues, más de ti, más de Velvo? Sí, pues en la web, pues en Velvo, www.velvo.com, y luego también en Twitter, @joinvelvo. Yo también estoy en Twitter en @ViegaPablo. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Gracias a ti, Alex. Muy buena plática con Pablo. Están construyendo cosas impresionantes. Si eres ingeniero, te recomiendo que le des un vistazo a sus vacantes. Es una muy buena oportunidad de unirte a una startup que está creciendo muchísimo. Si te gustó este episodio, ¿qué esperas para recomendarlo? Y escríbeme por redes sociales cuál fue tu parte favorita y qué aprendizajes te quedaste. O mejor aún, escríbele directo a Pablo para que vea el poder de los fettuccinis. Y ya si eres muy fan, nos ayudarías muchísimo con una reseña en Apple Podcast. Muchas gracias a los que ya nos escriben una. Y aprovecho estos últimos segundos para agradecer a todos los que hacen posible Fundadores. En especial a Arturo y a Regina. Y por supuesto, a ti que siempre nos está escuchando. Hasta la próxima.